¿Qué tal? Soy Emanuel Gallardo Trejo, alumno del instituto, y esta es mi tarea final para la materia de Evangelios. Mostrar a Jesús por medio de los 4 Evangelios y el enfoque que le da cada uno específicamente. Comenzando con Mateo, el recaudador de impuestos, seguramente el discípulo de Jesús, muestra primeramente la genealogía de Jesús y así confirma por medio de las profecías el nacimiento y el cumplimiento de todas estas profecías, el nacimiento de Jesús profetizado y cumplido. Así que empieza con una gran confirmación. También muestra a Jesús como Dios mismo y aquel que tiene el linaje de David, así nuestro Mesías, nuestro Salvador. Este enfoque lo veremos en todo el Evangelio por medio de las parábolas, el método que Jesús ocupaba para mostrar el reino de Dios y que Jesús, Él, es el rey de este reino. Bastante diferente a lo que los judíos pensaban, no con lucha o peleas o un gran ejército, sino dándose Él mismo en la cruz para salvarnos. Y nosotros adquirir la salvación siendo seguidores de Jesús. Pero Jesús no viene a negar o a ir en contra de la ley de Moisés. Todo lo contrario, viene a cumplir cabalmente toda la ley de Moisés y así traernos salvación a nosotros. Pero, bueno, esto causa un gran revuelo, como sabemos, y Jesús es crucificado. Sin embargo, después de ser crucificado, al resucitar, nos da la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, compartiendo las buenas nuevas. Después continuamos con Marcos, que no es directamente un seguidor de Cristo, bueno, un discípulo de Cristo directo, pero un colaborador de Pedro y de Pablo. Marcos se encarga de recopilar la información que Pedro le daba, porque eran detalles como muy personales que solo alguien muy cercano podía dar. Y Marcos se encarga al inicio de comenzar con lo que él creía, creía firmemente que Jesús es el Mesías, el Cristo que vino a rescatarnos. Entonces, para confirmar esto, muestra y junta todos los milagros y enseñanzas que Dios hizo y lo que causaba en las demás personas. Entonces, en resumidas cuentas, Marcos se encarga de mostrar el misterioso reino de Dios y que no todos le iban a recibir. Entonces muestra también la parábola de la semilla, de la tierra, y que éramos como la parábola misma que enseñaba, que no todos iban a recibir, y esto causaría que le crucificaran. Entonces Marcos le da ese peso, que Jesús es el rey mesiánico que vino por todos nosotros. Muestra la importancia de morir a uno mismo para seguir a Cristo como Él mismo lo hizo, y también confirma con la profecía de Isaías y Malaquías, mostrando primero a un mensajero que iba a preparar el camino, refiriéndose a Juan el Bautista, y después a Dios. Y en cuanto comienza esto, muestra a Jesús como Dios mismo y una confirmación del Espíritu de Dios, confirmando que Él es su Hijo amado. Entonces Marcos le da ese enfoque a Jesús. Después continuamos con Lucas. Lucas tampoco era directamente su discípulo, pero era un colaborador también muy importante y un médico. Tal vez por eso en clases veíamos que le daba tantos detalles que no podíamos encontrar en otros evangelios. Así que, bueno, Lucas se encarga de recolectar la información para confirmar lo que también él creía, que él era el rey mesiánico que venía a salvar a su pueblo de Israel. Pero, como lo vimos en Marcos y en Mateo, Lucas también da un enfoque diferente en el sentido que no es un reino que los judíos pensaban, sino es un reino que viene específicamente para aquellos que son pobres, no físicamente solo, sino también espiritualmente. Así que viene a mostrar su reino y un enfoque muy importante es cuando Jesús está en la sinagoga y muestra, y está Jesús leyendo Isaías 4:18. Entonces, una vez leyendo Isaías, se refiere todo esto a Él mismo y que viene por esas personas pobres a regresarles esa dignidad, a los que eran menospreciados o denigrados por su estatus, por alguna enfermedad o por los que no eran aptos, y que viene para servir y no ser servido. Entonces ese es el enfoque que le da Jesús, aquel rey mesiánico que viene por todos aquellos que están menospreciados, denigrados o apartados, o que religiosamente no deben o no pertenecen al pueblo de Dios. Y para terminar, vamos con Juan, un evangelio que tiene un enfoque más fuerte o más hay un enfoque en el Espíritu Santo. Sin embargo, comienza con una afirmación y un poema muy bonito acerca del verbo, y muestra que Cristo Jesús es el verbo de Dios. Así que Jesús es la manifestación de la presencia de Dios misma en este mundo, y lo conecta con Génesis. Entonces Juan, el amado, también uno de los cercanos y discípulos de Jesús, muestra a Jesús como el verbo
mismo, aquel expresión de Dios misma en esta tierra, pero Dios mismo también. Así que junto con esto hace 7 afirmaciones y permítame que los lea porque son impresionantes. Es hijo de Dios, Rabí, maestro, el hijo del hombre, Mesías, nuestro Salvador o Cristo, Rey de Israel, Jerusalén y Nazaret. Es una afirmación demasiado grande, pero es todo lo que Juan muestra en este evangelio y lo que estas afirmaciones también causaban en las demás. Y con esto también muestra un momento muy importante que es la muerte de Lázaro. Y vemos la humanidad de Cristo aquí, lo que le dolía perder un amigo, pero vemos su deidad porque resucita a Lázaro. Y bueno, en cuanto resucita a Lázaro, conocemos los demás. Los judíos lo consiguen atraparlo, crucificarlo, muere, pero Jesús resucita. Y en resumidas cuentas, eso es el enfoque de Jesús en los 4 evangelios.